cerca de tu casa. Lo que pasa en Palma Palmilla. Con Blanca Duque. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Cerca de tu Casa, el programa en el que hablamos de todo lo que sucede en Palma Palmilla. Yo soy Blanca Duque Serrano, en el control técnico contamos con Noemí Carbonell. Bienvenidos a un programa en el que vamos a hablar de nuestros vecinos y nuestras vecinas y lo vamos a hacer tocando diversos temas. Vamos a ir desde la educación hasta su paso por el barrio, pero antes de todo comenzamos con un nuevo episodio de Yo Pago Mi Comunidad. Visita colorcomunitaria.org y dona €1 al mes. Yo pago mi comunidad. Si todos pagamos la comunidad, el bloque va súper bien. Yo me llamo Pepi Marguenda y vivo en Guadarbullón 14 y he estado de presidenta 8 años. Para mí, que el bloque se pueda entrar, que esté limpio, que tengamos luz, que tengamos ascensor, lo indispensable de una comunidad. Porque claro, todo se necesita dinero. Bajante, todo se lo está rompiendo. Y hemos puesto ya 60, pero se necesita 30 bajantes más. Y todo hay que ir... Después el agua potable también se nos rompió, nos quedamos sin agua. Hemos tenido que ir planta por planta poniendo los bajantes, desde la calle, que nos ayudaron un poquito los servicios operativos. La verdad, en ponerlo nos daba, nos ayudaron, porque es que no había dinero, vamos. Era al principio y no había dinero. Y ya después, poquito a poco, hemos ido poniendo plantas para tener agua en el bloque, que es elemental. Normalmente pagan 50, de los 60, 50 pagan, porque claro, también hay locales que pagan, van al corriente, pero claro, hay 10 personas que uno puede, otro puede de vez en cuando, y ahí es donde está, porque dejan de pagar 1 año, 2 años, 3 años, entonces ahí es donde está el problema del bloque, porque con esos dineros que ellos deben, casi se arreglaría un ascensor que no tenemos, porque claro, es que si no nos quedamos sin ascensor. Y aquí hay muchas personas mayores, empezando por mí, que vivo bajito en el segundo, pero me cuesta trabajo de subir la escalera. Y hay personas que viven en el 12, en el 13, en el 10, y que no, que es que si no hay ascensor se quedan encerrados. Al principio no había limpieza, y lo que es la escalera, entonces y entró el COVID. Tú te imaginas, el COVID y lleno de mierda, no. Tuvimos que poner limpiadora una vez a la semana, porque eso sí, nos hemos vuelto muy cómodos o muy cómodas. No queremos limpiar. Y son muchas plantas, entonces hay que haber una limpieza. Y el portal igual, se limpia todos los días. La verdad que que tú entres a un bloque y esté limpio, no es lo mismo que esté sucio, vamos, que no tiene ni comparación. Y después eso, se rompe un bante, pues un bante. Se rompe un cristal, pues hay que arreglarlo, porque eso sí, para seguros no tenemos, porque vale muy caro y no nos da. No se imaginan lo que es no pagar, porque no tendríamos luz, empezando por ahí, no tendríamos limpieza. El bloque sería, si se rompe algo, roto se queda. Entonces, es una pena que por €1 al día, que es €1, no llega ni a €1, porque le sobraría hasta €6. €1 al día, nada más que si tú piensas que en subir la escalera da 20 céntimos o 50, seguro que al mes tienen los €25. Pero no, nos quieren. Yo creo que es que nos quieren, porque las personas mayores que cobran una miseria de paga, es lo primero que tienen, el dinero. Pepi, que no has venido a cobrar, ya voy. Así que son las primeras y las que cobran, las que cogen menos dinero. Yo creo que todo es querer.
Lo principal es todo querer. Yo pago mi comunidad. Hoy volvemos con otra de nuestras historias del barrio, donde los vecinos de Palma Palmilla nos cuentan su historia y nos ayudan a comprender mejor los orígenes del distrito a través de sus vivencias. En esta ocasión, Pilar nos explica su llegada a la barriada y su gran transformación hasta nuestros días. Nos cuenta más Javier González. Buenas, Blanca. Así es. A través de la mirada de Pilar iremos conociendo cronológicamente la evolución de un barrio que nada tiene que ver con lo que se encontró Pilar en los años 60. Comentaba Pilar lo agradecida que estaba de haber recibido su casa y que, pese a ser pequeña, ella la sentía como un palacio. La escuchamos. Yo he vivido y sigo viviendo muy bien aquí en el barrio. Yo no tengo quejas ninguna del barrio. Que hay escándalos, bueno, yo también sí llamo mucho. Me pareció un palacio y me sigue pareciendo, a pesar de ser tan chica, pero yo vivo allí muy bien y he vivido y sigo viviendo muy bien. Sin embargo, los inicios no fueron sencillos. La barriada carecía en ocasiones de servicios básicos como el acceso al agua en las viviendas. Pilar explica cómo durante los primeros años en el barrio dispusieron de agua corriente, pero tras secarse un aljibe cercano del que se abastecían, estuvieron más de 7 años sin acceso a agua en la vivienda. Pilar nos cuenta cómo tenía que ir día tras día a llevar agua a su domicilio. Carrea mucha agua y mucha tarea, hijo, mucha tarea. De agua, pues mira, íbamos a la cochera de la COA. Los coches primero que estuvieron aquí, la línea de autobuses, íbamos a la COA, nos la daban unas veces sí, otras veces no. Otras veces yo iba al bloque de enfrente del 26 de febrero, que como está el Francisco Carte, y la acera esa de casa, pues yo iba allí, me daban agua, iba allí, enjuagaba mis trapos. Conmigo se portaron muy bien. Eso era entonces como un punto de reunión para los vecinos y las vecinas, ¿no? Era un sitio donde El iba punto de reunión nuestro, bueno, sí, no, pero allí no iba mucho, lo que pasa es que yo caí en gracia o yo no sé. Yo iba allí mucho a enjuagar la ropa, me la llevaba en el cuadril, la palangana, y allí la enjuagaba, cogía agua también. Sí, estaba todo puesto, los primeros eso había agua, pues después cuando ya la hicieron, porque nos suministrábamos de un ajibe que había de cemento allí para arriba del 26 de febrero, donde estaba antes la iglesia, porque esa iglesia no estaba ahí a donde está ahora, estaba allí arriba, que estaba el colegio, un colegio y la iglesia, y había un ajibe de esa antigua de cemento negra y no había agua, no había agua. Luego hicieron un ajibe, pero yo no sé por qué había eso que no entraba agua. Y ya, pues mira, ya se remedió la cosa, que era mucho tiro en no tener agua, era mucho tiro. Pilar tuvo 4 hijos que se criaron en el barrio sin ningún tipo de infraestructura. Sin embargo, según Pilar, sus hijos se lo pasaban en grande jugando en los territorios naturales que rodeaban la barriada, entre otros el Guadalmedina, que antes tenía un caudal siempre hasta el mes de mayo. Ellos han jugado aquí mucho y no han tenido parques ni nada. Vamos, un día le digo yo a la mayor mía, digo, Pili, si hubiera ahí cogido usted este parque cuando, dice mamá, yo he sido muy feliz y he jugado aquí muy bien sin tener parque, porque se iban a la huerta y allí jugueteaban y estaba muy bien, que la huerta ya ves. ¿Dónde estaba esa huerta? ¿En lo que es hoy el barrio? ¿En qué zona? Lo que ahora el campo fútbol y todo eso, hasta llegar al puente, todo eso para arriba, todo eso era campo, ahí no estaba río ni nada, ni el puente de la Palmilla ni nada, ahí no había nada, todo eso era huerta, hasta llegar al pantano. También es interesante cómo empezaron a construirse las escuelas del barrio. Sus hijos acudieron a la guardería y al recién construido colegio Galvez Moll. Todo barrio que se precie necesita servicios básicos como son los de la educación de los más pequeños. Pilar nos cuenta cómo fue cuando se inauguró el colegio Galvez Moll en el año 1968 y numerosas instalaciones más que antes no existían cerca de su casa.
Pues yo te puedo decir que yo no puedo tener queja del colegio de los niños. Ella, cuando hicieron este colegio de Garbermont, venía aquí, que fue en el primer colegio que la apunté. Primero estuvo allí una guardería. Y después ya hicieron el colegio y ya fue a donde se apuntó aquí. Y después estuvo en el de la Virreina, que ahora está de un centro de algo de dependencia y eso. Lo primero que hicieron fue el colegio de la Virreina. Después hicieron el de las monjas No Piedad y la iglesia, que tampoco estaba, ni la Unicaja, ni la guardería. Ha crecido, sí, ha crecido. Se ve con otro vestido nuevo puesto. Desde luego, hablando de infraestructura, no podemos olvidarnos del puente que une Palma Palmilla con Ciudad Jardín. Además, teniendo en cuenta que no existía la presa del Limonero, el caudal del río tenía que hacer difícil el paso por el mismo cauce. Pilar nos explica cómo aprovechaban los niños de la barriada para sacar algo de provecho de la situación. Gloria, todo supa gloria. Ahora podíamos pasar ya para Ciudad Jardín y todo, porque antes, cuando venía agua por el río, no teníamos por dónde está que estaba lo de la petanca, que ahora han arreglado aquello. Allí pusieron unas pasarelas y eso, y por allí pasábamos, pero cuando venía poquilla agua, no veníamos mucha, ¿no? Y para el mercado de la Palmilla, pues cuando llovía, una noche la abuela de ellos nos quedamos encerrados allí en el mercado, porque no podíamos pasar para el barrio nuestro. Ponían los chiquillos piedra y eso, y le daban un par de pesitillas y así íbamos. Dentro de eso hemos vivido malamente, pero como yo he vivido antes, no lo veo tan malo, La convivencia en la barriada, que tantas veces se pone en duda, nunca fue un problema para Pilar. Así es, Blanca, al contrario. Pilar destaca el buen ambiente familiar que se respiraba en su bloque y en su zona del barrio. También nos explicaba cómo el ascensor ha reducido esa interacción entre los vecinos, ya que la escalera era el principal punto de encuentro. Cuando nos bajábamos abajo a tomar fresquito, allí charlábamos, reíamos, contábamos chistes. Mi bloque tenía 2 escalones y ahí pues se sentaba una o dentro del bloque con la silla. Hemos tenido muy buena convivencia. Hay menos comunicación por eso, porque parece que no, pero el ascensor ha quitado comunicación. Eso lo he hecho yo mucho a veces. Y esto de asomarme yo a la barandilla y está viendo todo, también ha quitado. Pero bueno, ya nos hemos acostumbrado a esta nueva vida. Es muy emotiva también la historia de Príncipe y Sultán. ¿Quiénes eran, Javier? Pues mira, Príncipe y Sultán eran unos perros callejeros que vivían en la barriada. Los niños del barrio, entre ellos los hijos de Pilar, los alimentaban y jugaban con ellos todas las tardes. Los niños se encargaban de cuidarlo y de echarle de comer y llevarle agua y ahí, no me acuerdo si fue el príncipe o el sultán, se lo llevó la perrera. Y todos los chiquillos se juntaron y iba pidiendo de puerta en puerta para sacar perros de la perrera. Como ellos eran menores de edad, pues fue mi marido con todos los niños a sacar perros de la perrera. Quería entrar y que hace del bloque, ahí se quedaba. No le pegaba a los niños ni nada. El perro veía a un niño y se volvía loco. Bueno, un perro grande, ¿no? Un perro grande. El príncipe o eso como un pastor alemán. Tuve el otro, era de otra raza, pero el grande era un perro grande. Más noble, más noble. Donde quiera que eso, allí se iba el perro. Los niños para él eran todos sus dueños. También habla Pilar del incipiente transporte público que empezaba a llegar a la barriada. Así es, el autobús que permitía conectar el distrito con el resto de la ciudad de Málaga estaba siempre lleno cuando recogía a los palmilleros y palmilleras. Era un servicio muy demandado ya en la época. Se siempre iba abarrotado, no ve que no había tantos coches como ahora. Cuando veíamos un par de coches pegados a la acera, hoy va a venir el alcalde o va a venir alguien. Y ahora mira, ahora no hay a dónde aparcar. A lo mejor venía el autobús y no te había dado tiempo a llegar a la parada y te paraban. Mucho paraba. Había un chofer Sierra y el otro, ¿cómo se llamaba? Y ese por donde quiera que nos veía,
nos pitábamos y le decíamos así, entonces no paraba. Acabamos ahora con una petición de Pilar para los habitantes actuales del barrio. La falta de limpieza es un tema recurrente. Poco a poco nos vamos concienciando, pero nunca está de más recordar que la calle del barrio es la casa de todos. Que esté más limpio, que depende mucho de nosotros, mucho. Pero bueno, hay quien miramos más por eso y quien mira menos, pero... Muchas gracias, Javier, por el reportaje y ya saben, si quieren seguir conectando con el barrio a través de las historias de sus habitantes, no dejen de sintonizarnos. Yo pago mi comunidad, Para tener luz en la escalera, para que esté asegurada porque es mi casa. y para poder mejorarla. ¿Y tú? ¿Tú pagas tu comunidad? Un mensaje de la Mesa de Vivienda del Plan Comunitario Palma Palmilla, Proyecto Hogar. Después de conocer a quienes han sido las personas que han pasado muchos años en el barrio y que han tenido una trayectoria en la historia de Palma Palmilla, ahora nos vamos a centrar en descubrir quiénes son los que construyen el barrio todavía con su formación y su educación. Vamos a escuchar otro de los episodios de La educación se lleva la palma. Mi nombre es Amira Caichoa Cabouz, tengo 18 años y actualmente soy estudiante en el grado de Derecho. En realidad mis orígenes son marroquíes porque mi padre y mi madre son de ahí, pero yo nací en Melilla, que ya en esa época era considerado territorio español, y yo adquirí nacionalidad española. Entonces me vine a Málaga con 1 año o 2 años, yo no lo recuerdo porque era todavía una bebé, y ya nos hemos ido mudando a distintas partes de Málaga. Si mal no recuerdo, yo he estado en 5 colegios distintos porque nos mudábamos mucho. Hemos estado en Fuengirola, en Capuchinos, en Palomares y ya finalmente vinimos a La Palmilla. O sea, yo hice 3, 4 y 5 años en Doctor Gálvez Mol porque vivía en calle Jándula, en los edificios estos de la avenida de Valle Inclán. Y ya cuando nos mudamos hice parte de primaria en Giner de los Ríos y finalmente volví otra vez a 5º y 6º de primaria para finalizar la educación del Dr. Gálvez Mol. Yo creo que durante toda mi etapa académica ha sido el mejor recuerdo que tengo porque aparte de que tenía una profesora que para mí era mi segunda madre, me ayudaba en todo. Yo me acuerdo que incluso nos hacía regalos a la gente que mejor apuntes teníamos o mejores notas sacábamos y yo afortunadamente era una de ellas. En plan, yo recuerdo que siempre sacaba de las mejores notas excepto en matemáticas, ahí siempre había algo. Y aparte con mis amigas yo me acuerdo que siempre había alguien con quien pasar el recreo, no te excluían y no sé, fue una etapa muy bonita. Sí, yo creo que se me acogió bien porque además de estar haciendo la primaria también venía al Lala, además daba clases de pequeña también, me daban clases en la mezquita de árabe y en realidad las amistades que ahora mismo conservo la mayoría son de haber crecido aquí. Aquí dábamos eran 4 horas de apoyo, de refuerzo académico en toda la semana y ya pues a lo largo del curso te ibas inscribiendo en actividades que a lo mejor tenían lugar en verano como el campamento, las colonias. El campamento ya no se hacía últimamente por el COVID, pero yo me acuerdo que una vez quise apuntarme y mi madre no me dejó porque consistía en dormir fuera, entonces ella eso no quería. Pero yo lo que más disfrutaba, si mal no recuerdo, eran las colonias, porque de por sí yo la verdad que no he necesitado mucho refuerzo, excepto en matemáticas. Mi profesora aquí del Lala tiene un doctorado en física y en matemáticas y me ayudaba mucho, pero el resto de asignaturas las llevaba yo sin problema, era solamente memorizar. Aunque en mi casa hablamos rifeño, que es un dialecto del árabe, yo considero que es más importante el árabe porque nosotros, por ejemplo, somos de religión musulmana y para leer el Corán se necesita saber árabe. Entonces nosotros íbamos a la mezquita que hay aquí en Palma Palmilla para que una profesora nos diese fichas de, en plan, como se hacía con los niños pequeños, de repasar el abecedario, tal, y ya pues seguidamente aprendíamos cosas de la religión, no era meramente árabe, sino que
En plan, tenía que ver también con la religión. Sí, yo creo que mi educación en Palma Palmilla me ha hecho ser quien soy ahora mismo y como bien dice mi madre, en plan, el futuro de una persona depende de las ganas que tenga, no de dónde se realicen los estudios. Además, había los medios suficientes, tal, entonces no estábamos en situaciones precarias tampoco. Sí, se han enfocado mucho en decirme que lo más importante y lo que más claro tengo que tener en la vida es en acabar mis estudios para ser alguien en la vida y para no depender también de otra persona, porque se da mucho el caso, obviamente en todas las culturas, pero sobre todo en la marroquí se da el caso de que una mujer a lo mejor no puede dejar a su marido porque los ingresos económicos de la pareja dependen solamente de él. Entonces, pues para ser una mujer independiente, pues siempre me han dicho que tengo que estudiar, o a lo mejor cuando decía que yo iba un poquillo mal en matemáticas, mi padre me decía, pues esa es la más importante, déjate de música, déjate de educación física, céntrate en matemáticas y cosas así. Yo cuando nos mudamos y ya de paso pues entré en la ESO, fue un cambio brutal porque yo pasé de tener mis amigos y de que me acogieran súper bien desde el principio, porque además como yo ya había estudiado en el Dr. Gálvez Moll con 3-5 años, las profesoras se acordaban de mí porque las profesoras no habían cambiado. Entonces cuando yo pasé a la ESO era como que todos ya provenían de colegios distintos al mío, no había nadie que yo conociese ahí, entonces ya todos tenían su grupito tal, y yo me acuerdo que me sentí súper alejada. No fue hasta que llegó, o sea, a medio curso, llegó una chica de Paraguay que se convirtió en mi mejor amiga durante toda la ESO y yo creo que si no hubiese sido por ella, pues yo nunca hubiese pertenecido a un grupito como tal, hubiese estado ahí. Durante mi etapa en Nuestra Señora de la Victoria, que fue el instituto donde yo hice la ESO y bachillerato, había compañeros de todas partes, había gente de China, pero bueno, la mayoría eran españoles, pero de hecho, como ya he dicho anteriormente, mi mejor amiga era paraguaya y me hacía mucha ilusión saber de su cultura, aprendí que tenían un idioma propio ahí, yo creía que en plan también era español, pero resulta que no. Y además me hacía mucha ilusión cuando, por ejemplo, a veces en clase los profesores me decían, o sea, a lo mejor en historia hablábamos sobre guerras que tenían lugar en Marruecos tal, y como sabían que yo era de origen marroquí, porque a pesar de que siempre me han dicho que no lo parezco, mis apellidos me delatan, siempre me han pedido los profesores, ¿puedes decir tal en árabe, tal, no sé qué? Y yo me sentía como la protagonista del momento. Y también había compañeros que me preguntaban a solas tal, y el Ramadán tal, y no sé qué. Y me hacía mucha ilusión que se preocupasen por aspectos como tal. Sinceramente, pienso que Palma Palmilla es un barrio como otro cualquiera. De hecho, muchas veces invito a amigas mías que viven por el centro tal, le digo, quédate a dormir conmigo en mi casa. Y me dice, es que mi madre no me deja ir a ese barrio. Aquí no pasa nada del otro mundo, yo también salgo, tal. Eso sí, yo entiendo que puede haber disturbios, pero como en cualquier otro lugar del mundo, en plan, por ejemplo, en la Plaza de la Merced, los pisos ahí están muy caros y encima la gente siempre suele estar por ahí y ahí también ocurren cosas incluso peores de las que ocurren aquí, es decir, problemas hay en todas partes. Lo que pasa es que siempre se ha tenido ese prejuicio de que aquí la cosa es de otro mundo cuando las cosas no son así. Bueno, yo tenía claro desde siempre que iba a hacer bachillerato, incluso estando en primaria, y yo me acuerdo que le preguntaba a mis profesoras del Dr. Gálvez Moll que qué tal había sido su experiencia en bachillerato. Y yo hice el bachillerato de Ciencias Sociales, que nos juntaban con el humanístico también, y porque yo sabía que quería hacer algo relacionado con las letras, porque a mí desde nunca se me han dado bien las matemáticas, entonces sabíamos que... De hecho hice cuarto de la ESO de Ciencias y a las 2 semanas me cambié de clase porque me dejaban, tenía un plazo de un mes, y dije, voy a cambiarme mientras puedo, porque si no, mal vamos. Y ya pues cuando estuve en bachillerato, pues economía me encantó y ya sabía que quería hacer algo relacionado con ese tipo de cosas. Realmente, desde pequeña siempre he querido ser maestra porque aparte de que me gustan mucho los niños, me hacía mucha ilusión, además yo admiraba a mis profesoras, me gustaba también tonterías como escribir en la pizarra y yo siempre quise ser profesora hasta que entré en bachillerato, de hecho. Entonces ya fue cuando empecé a ver otras posibilidades porque los profesores siempre nos taladraban la cabeza con mirad los folletos, las carreras, las notas de corte. Y yo ya empecé a mirar tal, no sé qué, y vi la carrera de Derecho. Sí, o sea, y se me metió en la cabeza lo de trabajar en algo que tenga que ver con el campo jurídico, ya sea criminología o Derecho o para policía, incluso se me pasó por la mente, y ya finalmente opté por la carrera de Derecho porque yo sé que aunque ahora mismo yo no tenga las cosas claras, esa carrera te sirve como base. Cuando yo la acabe y sepa ya lo que quiera hacer, pues puedo meterme ya a policía, a jurista y a muchas más cosas, o sea, me da muchas salidas. Bueno, yo lo pasé súper mal en el proceso de tanto bachillerato como selectividad, porque realmente el tiempo en el que más estrés hemos pasado, yo creo que hablo por todos mis compañeros, es en bachillerato porque nos metían tanto miedo, tanto
como que no lo íbamos a conseguir, como que no vais lo suficientemente preparados, cuando en realidad sí que lo estábamos, o al menos yo, porque fue llegar a la selectividad y hice muy bien los exámenes. Eso sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, el primer día el examen primero era el de lengua castellana y yo me presenté sin dormir porque me pasé toda la noche estudiando literatura y a pesar de no haber dormido saqué un 9,5 en ese examen. Entonces yo sé que los profesores nos prepararon bien porque de hecho en Nuestra Señora de la Victoria los profesores de lengua tienen una fama de ser súper estrictos y lo pasamos súper mal durante el curso, durante sus regañinas, tal, que al final mereció la pena, pero el proceso de selectividad y tal yo lo pasé súper mal, me salió todo tipo de cosas en la cara, dormí súper poco y ya pues me presentaba y lo hacía. En plan, me daba igual cómo saliese. De hecho yo como primera opción a la hora de elegir carreras, porque sabes que tienes que poner 3 opciones, yo puse como primera el doble grado de Criminología más Derecho, que es el primer año que está en Málaga y tiene una nota de casi 12 y yo no lo conseguí. Y mi segunda opción ya era Derecho en sí y ahora que me han cogido en Derecho, realmente agradezco que no me hubiesen cogido en el primer puesto porque entiendo que yo, viendo ya lo que quiero hacer en un futuro, no me hubiese servido de nada la criminología y lo único que hubiese conseguido es que me complicase más la etapa universitaria. Para acabar la carrera necesitas, para que te den el grado, el título, el B1 de inglés. Y yo quiero sacarme el C1 porque si me voy a sacar un título, pues por lo menos me esfuerzo más y me saco uno de mayor rango. Y aparte se me da muy bien el francés y aparte me gusta mucho y también me quiero sacar algo de francés. Y ya si tengo que aprender otro idioma lo hago también porque yo creo que los idiomas es de las mejores cosas que se me dan, al igual que hay cosas que no se me dan bien como las ciencias, pues yo sé que los idiomas siempre han sido mi punto fuerte. Entonces, aparte del carnet de conducir, que lo considero súper básico, de hecho quiero sacármelo antes de cumplir 19, me quiero sacar idiomas y solamente la carrera, nada más. Aparte, si puedo trabajar y adquirir experiencia laboral, mejor. No voy a mentir, yo desde siempre he sido de alumnas que estudian el día de antes o 2 días antes y no es algo de lo que me siento orgullosa. De hecho, mi director del instituto y varias profesoras me decían: si tú sacas estas notas estudiando 2 días antes, no me quiero imaginar lo que puedes hacer estudiando día a día como debes hacer. Y eso sí, la constancia siempre está, porque a mí tampoco me ha gustado mucho bachillerato, había asignaturas que se me atrancaban, con matemáticas incluso llegué a llorar y aún así pues yo me seguía presentando a mis exámenes, sacaba mi 2 en matemáticas y volvía a mi casa y volvía a estudiar para el siguiente que teníamos. Entonces la constancia obviamente es súper importante y aunque repitas, pues obviamente tienes que seguir porque un año no es lo mismo que toda la vida de arrepentimiento. Y eso, o sea, depende todo de tus habilidades y tienes que saber cuáles son tus puntos fuertes para saber en qué los débiles tienes que centrarte mucho más. Y yo, por ejemplo, a inglés no le dedicaba nada de tiempo porque me encantaba y disfrutaba las clases, se me quedaba mucha información en clase, pero a matemáticas a lo mejor le dedicaba muchos días. Yo creo que la mejor motivación es pensar en tu yo del futuro porque aunque tus raíces sean de donde sean, lo importante es hacia dónde avanzas y también solamente hay que ver a qué gente ha salido de Palma a Palmilla y que ahora mismo tiene un futuro exitoso. O sea, todo depende de quién seas tú y no de tanto dónde te formes, que también tiene que ver, por supuesto, pero siempre depende de uno mismo salir hacia adelante. Me siento orgullosa de haber crecido en Palma a Palmilla porque estoy logrando ser quien quería ser a pesar de haberme criado aquí y que muchas veces hay que neutralizar las opiniones de los demás para conseguir nuestros objetivos. colorcomunitaria.org 107.3 FM. Hasta aquí nuestro programa de hoy. ¿Cuál de todas las figuras que hemos descubierto ha sido la que más te ha interesado? ¿O tienes algo que contarnos al respecto? Recuerda que tienes el número de la radio a tu disposición, el 656 60 85 14. Ahí puedes escribirnos o mandarnos una nota de voz. Recuerda que siempre queremos conocer tu realidad y tus opiniones. Hasta aquí este programa. Gracias por acompañarnos un día más. Han escuchado a Blanca Duque Serrano y en el control técnico hemos contado con Noemí Carbonell. No se vayan sin antes recordar que pueden seguirnos en redes sociales buscando Color Comunitaria, la radio comunitaria de Palma Palmilla. Hasta mañana. Este programa se hace gracias a la colaboración de la Junta Municipal de Distrito 5 Palma Palmilla del Ayuntamiento de Málaga.